Bueno, buenas tardes compañeros. El día de hoy en el curso de toxicología, mi grupo, el cual está conformado por Norelis Pinto Ortega, María Fernanda Borja, Jesús María Machado, Brencio Goitia y mi persona en el Banda Hoyo, les vamos a hablar sobre el síndrome simpático-mimético. En este caso la metodología va a ser un caso clínico que fue la pedida por el docente. Bueno, para empezar a hablar del tema es necesario hacer una breve introducción, en donde podemos decir que el síndrome simpático-mimético es un cuadro clínico que resulta de la activación excesiva del sistema nervioso simpático, generalmente secundario a la intoxicación por agentes estimulantes como anfetaminas, cocaína, efedrina, pseudoefedrina y ciertos agonistas beta-adrenérgicos. Se caracteriza por un aumento significativo en la actividad adrenérgica que se traduce en manifestaciones clínicas como taquicardia, hipertensión arterial, hipertermia, diaforesis profusa, midriasis, agitación psicomotora, delirium y en casos severos convulsiones o incluso colapso cardiovascular. La fisiopatología de este síndrome radica en la estimulación excesiva de los receptores adrenérgicos alfa y beta, lo que desencadena una respuesta vasoconstrictora generalizada, aumento del gasto cardíaco y efectos metabólicos adversos como la hiperglucemia y la acidosis láctica. Siguiendo con los mecanismos de acción, tenemos que hay diferentes drogas que pueden causar este síndrome, pero en este caso vamos a hablar sobre los mecanismos de acción de la anfetamina, ya que es nuestra droga, la cual mencionamos en nuestro caso clínico. Y esta droga tiene en sus mecanismos de acción tres situaciones en las que primeramente tenemos la estimulación de la liberación de catecolamina. ¿Qué sucede aquí? Pues la anfetamina logra llegar a las neuronas. ¿Cómo se da esto? La anfetamina entra a nuestro organismo, ya sea por vía oral, por vía intravenosa o por vía nasal. Luego esta dentro se une a proteínas plasmáticas o células plasmáticas y hace que entre a circulación y llega a órganos como lo son hígado, pulmones y lo que vendría siendo riñones. Estos órganos tienen una virtud y es que permiten una amplia distribución de sustancias a todo el organismo y la anfetamina logra llegar hacia las neuronas. Luego esta anfetamina lo que hace es unirse a la neurona presináptica y desplaza las catecolaminas de sus vesículas de almacenamiento, que en este caso son las hendiduras sinápticas. Entonces la anfetamina lo que hace es hacer que se promueva la acción o la activación y liberación de estas catecolaminas, afectando lo que vendrían siendo las neuronas presinápticas, en donde se encuentran ellas almacenadas, que son las hendiduras sinápticas. La hendidura sináptica vendría siendo el espacio que hay entre las neuronas presinápticas y las neuronas postsinápticas. Aquí se liberan esas catecolaminas que como tal son la adrenalina, la dopamina y la noradrenalina, que son sustancias que ya mi compañera había mencionado, que son sustancias que nos preparan o nos tienen en un estado de alerta por si hay que luchar o hay que huir. Luego tenemos lo que vendría siendo la inhibición de la recaptación, que es la segunda situación de este mecanismo de acción, en donde aquí la anfetamina bloquea los transportadores de dopamina y de noradrenalina, que de eso se encarga la neurona postsináptica, o sea que afecta a las dos neuronas. Y eso impide que haya la recaptación de esta. La recaptación es lo que, en pocas palabras, hay liberación de estas catecolaminas y la neurona postsináptica lo que hace es enseguida atraparlas, por así decirlo, para que no su acción o su efecto no afecte prolongadamente. Y por último tenemos lo que vendría siendo la inhibición de estas catecolaminas por los monoaminoxidasas, que estas son las que se encargan, mejor dicho, de degradar estas catecolaminas
y disminuir esa concentración que se libera. Pero como la anfetamina, esta lo que va a hacer es que se reduzca esta degradación. Hace lo posible para que no se produzcan los monoaminoxidasas. Y esto aumenta la concentración en nuestro sistema nervioso simpático. Por eso, las personas que consumen estas drogas en exceso y tienen una intoxicación por esta, siempre mantienen un estado de alerta, porque no hay nada, mientras esté la droga, no hay nada que controle la liberación de estas catecolaminas que nos mantienen en un estado de alerta. Y eso nos puede generar efectos fisiológicos negativos. ¿Cuáles son esos efectos fisiológicos? Bueno, tenemos cardiovasculares, neurológicos, metabólicos. Entre los cardiovasculares tenemos una taquicardia e hipertensión por estimulación de receptores adrenérgicos alfa y beta. Esta estimulación se da por las catecolaminas y lo que ocurre aquí es que va a haber unas arritmias debido a la hiperactividad simpática, ya que, como les había dicho, no hay alguien que controle estas catecolaminas, que son las que nos mantienen en un estado de alerta y alteran el cuerpo. Esto nos puede causar lo que vendría siendo daño en el corazón por un desgaste, ya que hay una hipertensión, o sea, la presión arterial va a ser acelerada y el corazón va a trabajar de más. También hay problemas neurológicos, en donde va a haber una agitación, psicosis, convulsiones, y esto es por exceso de dopamina en el sistema nervioso central. También vamos a tener lo que es midriasis, por activación de receptores adrenérgicos que también tenemos en el músculo dilatador del iris. La midriasis es dilatación de la pupila, por así decirlo. También tenemos efectos metabólicos, en donde vamos a tener una hipertermia por aumento del metabolismo celular. Como estamos en un estado de alerta, nuestro metabolismo se va a acelerar demasiado, ya que eso como que nos prepara para alguna situación. Y también cuando hay una hipertermia o un metabolismo celular acelerado, nos puede causar lo que vendría siendo la rhabdomiólisis, que eso ya sería en casos graves. Y eso es por la hiperactividad muscular, por todo lo que les he venido diciendo. O sea, esas catecolaminas hacen que nosotros entremos en un estado de alerta que nos prepara para luchar o para huir. Una persona cuando corre, obviamente tiene hiperactividad muscular, pero como aquí no hay nadie que controle eso, porque va a haber una inhibición de esa sustancia que degrada esas catecolaminas, nos puede causar esta rhabdomiólisis. También tenemos diafóresis por estimulación simpática y retención urinaria por activación de receptores alfa en el tracto urinario. Aquí presentamos el caso de un paciente masculino de 27 años de edad sin antecedentes médicos relevantes, quien fue llevado al servicio de urgencia debido a un episodio de agitación extrema en la vía pública. Según algunos testigos, el paciente estaba desorientado, hiperactivo y tenía dificultades para comunicarse. A su llegada se observaron varios signos significativos preocupantes, como lo era la diaferesis profusa, la midriasis bilateral, la hiperreflaxia, taquicardia significativa a 145 latidos por minuto, presión arterial elevada de 180-110 milímetros de mercurio y una temperatura de 39.2 grados centígrados. Se informa que previamente había consumido una sustancia posiblemente estimulante como anfetamina o cocaína en una fiesta. En la exploración física, el paciente mostraba agitación extrema con movimientos incontrolados, respiración acelerada de 28 respiraciones por minuto y piel caliente. Además, presentaba hipertensión severa y signos neurológicos consistentes con una intoxicación simpático-mimética.
Ante esta situación se decidió una monitorización estricta y una evaluación laboratorial urgente para determinar el curso de acción más adecuado. Al momento del paciente ingresar se le realizaron diferentes exámenes con el objetivo de evaluar y monitorear su estado, los cuales arrojaron los siguientes resultados. El hemograma no presentó ninguna alteración significativa. El perfil hepático presentó una elevación leve de las transaminasas. La gasometría arterial presentó acidosis metabólica con lactato de 4.2 milimoles por litro. La CPK presentó 8.500 unidades por litro, indicando una posible rhabdomiólisis. Los electrolitos presentó hipocalemia leve con un potasio de 3.2 milimoles por litro. Y en el examen de orina se logró determinar la presencia de metabolitos de anfetaminas. Y en el tratamiento tenemos que se debe iniciar primero con enfriamiento externo y administración de benzodiazepina o diazepam. Se le debe hidratar con solución fisiológica a 500 mililitros por hora. Se le debe hacer un control de la hipertensión y se le administra fentolamina por vía endovenosa. Se debe establecer un monitoreo neurológico por el alto riesgo de las convulsiones. Y el paciente mejora progresivamente. La temperatura se normaliza en 6 horas y la taquicardia disminuye tras el manejo con sedación. La función renal se mantiene estable con diúresis conservada y los niveles de CPK descienden con la hidratación. Ya para terminar, a manera de conclusión, el síndrome simpático-mimético inducido por anfetaminas es una condición clínica caracterizada por una activación excesiva del sistema nervioso simpático, lo que puede llevar a hipertensión, taquicardia, hipertermia y agitación, y en algunos casos graves, convulsiones o insuficiencia orgánica. En este caso clínico se resalta la importancia de un diagnóstico temprano y oportuno, al igual que un manejo adecuado para reducir la morbilidad y mortalidad asociadas a este tipo de síndrome. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención, por el tiempo que nos brindaron para escuchar este seminario y muchísimas gracias.